el capítulo 18. Queremos que esta tarde, con la ayuda del Señor, meditar en la palabra de Dios. Capítulo 18 del libro de los primer libro de los Reyes. Gloria al Señor. Ay, el Señor ya le quiere hablar, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer, amados hermanos, el versículo número 30. Versículo 30 del capítulo 18 del primer libro de los Reyes. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Amén. Oramos esta tarde, Señor, te damos gracias por su fidelidad, su misericordia y permitirnos reunirnos, Señor, con el propósito de venir a alabarle, de venir a deleitarnos en su presencia. Gracias por la administración de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque usted se ha dejado sentir en cada corazón. Padre, le damos en esta hora toda honra y toda gloria, y le suplicamos que a través de su palabra usted hable a nuestra vida, prepare nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir el consejo de su palabra. Todos se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues toma su asiento, mi amado hermano y hermana. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta tarde, amados hermanos, queremos ser breves con el pensamiento o con la meditación de la palabra de Dios, pero quisiera, hermanos, que tuviéramos en cuenta una pregunta de parte de nuestro Señor: ¿cómo está tu altar? O más bien dicho, ¿cómo está mi altar? Aleluya. ¿Cómo está mi altar? Pregúntese usted: ¿cómo está mi altar? La porción que esta noche o esta tarde hemos leído es un momento, amados hermanos, donde el pueblo de Israel había entrado en decadencia. Si usted lee anterior a esta porción, se va a dar cuenta, hermanos, de que el Señor le ordenó a Elías orar para que no lloviera. Elías se presentó ante el rey Acab y le advirtió que iba a haber un momento, o iba a haber un tiempo, y fue de 3 años que no llovió. Cuando hubo pasado el tiempo, Dios le ordena a Elías regresar al rey y le hace ver de que solamente a través de la oración que él hiciera iba a volver a llover. El pueblo de Dios se había apartado de la fidelidad hacia el Señor. El pueblo de Dios estaba en una decadencia, de manera, hermanos, que pretendía
querer el favor de Dios, pero también buscaban ayuda donde no debe de buscarse. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel conocía a Dios. El pueblo de Israel no era un pueblo ignorante de quién era Jehová de los ejércitos. Ellos tuvieron experiencias sobrenaturales. Ellos fueron testigos muchas veces de cómo Dios manifestó su poder. Sin embargo, el corazón del hombre siempre, hermanos, tiene tendencia a darle la espalda a Dios. Siempre el corazón del hombre está atraído, está seducido por los placeres. Siempre el corazón del hombre está siendo persuadido por todo aquello que está a nuestro alrededor terrenalmente. El pueblo de Dios había caído en un gran error, y es de que decían ser pueblo de Dios, decían conocer a Dios, hasta en cierto modo adoraban o daban adoración a Dios, pero se inclinaban más a un Dios que no era Dios. La palabra del Señor nos habla de un ídolo llamado Baal, a quien le atribuían el reino de los cielos. A Baal se le atribuía como, o se le daban honores como el Dios del cielo, el Dios que podía hacer que lloviera, el Dios que podía hacer que los campos fueran fértiles a través de la lluvia. Entonces el pueblo de Israel se inclinó hacia aquel Dios pagano, aquel Dios llamado Baal, y esa fue la causa por la que Dios le habla al profeta Elías y le dice que vaya donde el rey y que iba a cesar la lluvia. Le llevó la noticia, y en efecto lo que el profeta habló se cumplió. Dios trajo, amados hermanos, una reprensión para aquel pueblo. Dios trajo, amados hermanos, por decirlo así, justicia, porque Dios es celoso, porque Dios no comparte su gloria con nadie, porque cuando somos hijos de Dios, Él nos quiere solo para Él. Y es ahí cuando Dios, hermanos, permite que sobre aquel pueblo, sobre aquel reinado, sobre aquella tierra, por 3 años y medio no lloviera. Llegó a la desesperación el pueblo, buscaban agua. Dice que el rey, hermanos, Acab, junto con uno de sus principales hombres de gobierno, salen en busca de arroyos, salen en busca de encontrar un pozo de agua, un lugar donde ellos pudieran obtener ese vital líquido para poder, hermanos, abastecer de agua a los animales, para poder abastecer de agua a los principales que estaban cerca de este rey. Notamos, hermanos, que la palabra de Dios se cumple. Notamos que cuando Dios dice algo, tiene cumplimiento. Entonces, cuando Elías se vuelve a presentar delante del rey para darle la noticia de que si él oraba podía volver a llover para que todo fuera fructífero, para que todo germinara, entonces el rey Acab estaba molesto con Elías, de tal modo que quería matarlo, pero no podía, pues sabía que si lo mataba, pues ya no iba a llover, ¿verdad? Porque por 3 años le habían clamado a Baal y Baal no les había respondido. 3 años y medio pasaron y Baal no había dado lluvia. Entonces no quedaba otra opción
que sujetarse a las recomendaciones que el profeta de Dios trae para el rey y para ese pueblo. Cuando Elías se presenta, dice estas palabras: ¿Hasta cuándo claudicaréis? Esto quiere decir, ¿hasta cuándo ustedes van a estar inclinados hacia alguien o algo que no es Dios? El pueblo de Israel tenía, hermanos, dividido su corazón. El pueblo de Israel había entregado su corazón a un Dios llamado Baal y habían dejado, si acaso, un porcentaje mínimo para el Dios de Israel. Entonces es ahí cuando Elías se presenta y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo ustedes quieren caminar en dos caminos? Por eso es de que Dios fue, hermanos, con presión hacia aquel pueblo. Por eso es de que Dios, hermanos, en su celo tuvo que apretar a donde al hombre le dolía. Y eso es lo que muchas veces Dios hace en la vida del hombre. Cuando el hombre, y esto generalizando, hombre también incluye mujer, se aparta de los caminos del Señor, Dios tiene, hermanos, que hacer algo por los suyos. Porque Dios al que ama lo corrige. Dios al que ama siempre lo va a traer de regreso a casa. El punto es de que Elías desafía a aquel rey y le dice: vamos a hacer algo, vamos a poner en evidencia si Baal es Dios o si Jehová es Dios. Y pide a Elías que traigan 2 bueyes. Esto era a criterio del rey. Podía traer los bueyes más gordos o podía traer lo que él quisiera. El punto es que tenía que traer 2 bueyes. Y le dio la oportunidad a los profetas de Baal para que ellos pudieran ofrecer un holocausto, pudieran ofrecer una ofrenda de sacrificio a su Dios. Y Elías le dice: preparen todo, al buey háganlo pedazos, háganlo trozos, pónganlo sobre la leña. Y le da las indicaciones a Elías, pero les advierte: no le pongan fuego debajo a la leña. Cuando hayan preparado el altar, tienen toda la libertad y el tiempo que ustedes quieran para orar, para clamar a su Dios. Si Baal responde con fuego, Baal es Dios. Y dice que el rey no tardó y mandó a traer los bueyes. Prepararon los profetas, 450 profetas de Baal, preparan aquel altar, ponen el buey, ponen la leña, ponen todo lo que Elías pidió. Y dice que empezaron a clamar desde las 6 de la mañana. Baal responde. Y eran las 8 de la mañana y Baal no aparecía. Y cuando eran las 10 de la mañana, aquellos profetas comenzaron a, hermanos, a clamar desesperadamente. Y al ver que pasaban las horas y Baal no respondía, empezaron a sajarse su cuerpo, empezaron a flagelarse, de manera que ellos escurrían con sangre, porque ellos creían, hermanos, que el sacrificio que ellos hacían derramando su sangre iba a mover a Baal, iba a hacer que Baal les respondiera. Pero resulta que llegó el mediodía y Baal no apareció, y Baal no respondió, y Baal, decía Elías, quizás está dormido, quizás está atendiendo a otros profetas. Baal a lo mejor, oiga, anda por el baño. Le va a dar risa a usted, pero hay una traducción que así lo habla.
que Elías, hermanos, estaba burlándose de aquellos profetas, porque Baal no respondía. Pasaban las horas, hicieron, decía mi abuelita, micos y pericos, y no hubo respuesta, no hubo nada, porque sencillamente la palabra de Dios dice que los ídolos no son nada, que los ídolos son solamente eso, dioses muertos, dioses que no tienen vida. Aquellos hombres, aquel rey había puesto su confianza en un ídolo, había puesto su confianza en alguien que no le había respondido por 3 años y medio cuando le estaba pidiendo que lloviera, mucho menos le iba a responder hoy, que el profeta de Dios estaba parado frente a ellos con la orden de desafiarlo. Es que, amados hermanos, cuando Dios da una palabra y cuando Dios da una orden, Dios respalda a los suyos. Dios siempre ande con los suyos. Entonces, como no ocurrió nada, dice el día, bueno, ya tuvieron mediodía, pasó el tiempo y no hubo respuesta. No hubo ni voz de Baal, ni mucho menos fuego. Porque como le digo, para ellos Baal era el Dios del cielo. Cuando habían relámpagos, cuando habían rayos, ellos le atribuían a Baal la manifestación del poder a través de los relámpagos, a través de los rayos. Entonces pensaban que al clamar a Baal ese día que Elías lo desafió, iba a suceder algo similar. Ellos pensaron, bueno, se va a oscurecer, va a caer una tormenta, va a caer un rayo y se va a encender la leña y va a quemar el holocausto y va a hacer que aquel buey que se está dando el sacrificio sea quemado. Pero resulta que pasó el tiempo y no sucedió absolutamente nada. ¿Cuántas horas pasaron gritando? Pasaron gritando más de 6 horas y no hubo respuesta. Pero ahora viene el turno para los hijos de Dios. Ahora viene el turno para que Dios se glorifique. Ahora viene el turno para que Dios demuestre que Él sí es Dios. Dice Elías, aleluya, dáselo al Señor. Y dice Elías aquí, en el verso 30 que leímos, entonces dijo Elías a todo el pueblo, después de que los profetas de Baal no tuvieron respuesta: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y Elías, oiga, arregló el altar de Jehová, que estaba ¿cómo estaba el altar? Arruinado. Hermanos, habían pasado muchos años en los que el pueblo de Dios se había olvidado de sacrificar al Señor, se había olvidado de adorar a Dios, se había olvidado de que su Dios era Jehová de los ejércitos y se inclinaron hacia dioses paganos. Entonces, como ellos estaban inclinados a lo que no era Dios, se habían descuidado del altar. Ya no había ahí sacrificio, ya no había ahí ofrenda, ya no había ahí en el altar fuego, ya no había ahí corazones agradecidos, ya no había ahí en el altar aquellas personas que un día habían tenido un encuentro personal, una experiencia sobrenatural con Dios. Ya no existía eso. Dice la palabra que el altar estaba arruinado, el altar estaba destruido, el altar había sido descuidado, de modo que cuando Elías desafía al pueblo y a los Baal, a los profetas de los Baal, le tocó que arreglar el altar. Y dice que empezó a construir el altar. Pidió 12 piedras, esto como señal de una por cada una de las tribus, y pidió leña, y sobre las piedras con las que hizo aquel altar puso la leña, y después de la leña puso el buey hecho pedazos, y después pidió que trajeran 3 cántaros de agua y que lo rociaran, y pidió que trajeran unas medidas de granos,
y pidió que trajeran más agua. 12 cántaros de agua trajeron, porque dice que él había preparado un altar con una zanja alrededor, y cuando le echaron todo lo que él pidió, estaba listo para que Dios se glorificara. Y es ahí cuando Dios, hermanos, viene y respalda a su siervo. Es ahí cuando Elías, al tener todos los elementos que él había pedido, clama a Dios, ora a Dios. ¿Y sabe qué pasó? En menos de un minuto el Señor se glorificó, llovió fuego del cielo y encendió el altar y se consumió absolutamente todo. Todo, no quedó nada. ¿Y cuántos pasaron los profetas de Baal? Cuando se pasaron mediodía, Elías solamente dice que oró, y oró como nosotros, ¿verdad? Un minuto y hubo respuesta. Aleluya. Sí. Entonces, pero hay algo que a mí me llama la atención aquí en el verso 30, y dice, amados hermanos, que él, hablando de Elías, arregló el altar de Jehová. Estaba, ¿cómo estaba? Arruinado, hermano. Esto viene para nuestra vida. Esto es lo que Dios trae esta tarde para nuestra vida. Porque muchas veces nosotros clamamos, muchas veces nosotros buscamos misericordia, buscamos respuesta, buscamos, hermano, que Dios obre, que Dios se manifieste. Muchas veces nosotros buscamos, hermano, que Dios sea mostrando, hermano, su respaldo a nuestra vida. Muchas veces nosotros, hermano, buscamos que Dios haga milagro, pero sucede que muchas veces también no hay respuesta, porque el altar que Dios ha puesto dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ser, necesita ser reparado. Amén. Sí. Mire, hay cosas, hermanos, tan quizás insignificantes que van a hacer que nuestro altar esté arruinado. Hay cosas, hermanos, que a lo mejor a ustedes van a parecer insignificantes, pero que en la presencia de Dios son de vital importancia. Hay cosas, hermanos, que muchas veces nosotros las hemos quizás considerado como que son religiosidad, pero cuando nosotros somos hijos de Dios, no se trata de religiosidad, se trata de que Dios es santo, 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 3 veces santo, y nosotros también debemos de ser santos para Él. Y cuando estamos hablando de que debemos de ser santos para Dios, estamos hablando, amado hermano, de que hay cosas que quizás, como decía Pablo, no son prohibidas, pero que también no nos edifican, que no son constructivas, que no son de edificación. Y yo no sé cuáles son las cosas. Por eso le decía al principio, preguntémonos cómo está mi altar, porque el Espíritu Santo ya le conoce, y usted también se conoce. Nosotros sabemos quiénes somos delante de Dios. Nosotros sabemos quiénes somos cuando estamos a solas. Porque, como ya le he dicho muchas veces, aquí todos tenemos alas. La coronita le veo por aquí, hermano, y le brilla, le sale luz, es como que tiene un rayo. Sí, pero allá donde nadie nos ve, ¿quiénes somos? Allá donde no estamos rodeados de los hermanos, allá donde, hermanos, solo usted y yo estamos en la intimidad, ¿quiénes somos? Es ahí, hermano, donde nosotros sabemos cómo está nuestro altar. El Señor le habló a Moisés y le dijo que le pusiera leña continuamente al altar, que ese fuego no se apagara. Hermano, la intención de Dios es que nosotros todos los días estemos encendidos, que no estemos encendidos solamente en el culto, sino que a donde quiera que vayamos, nosotros llevemos la presencia de Dios a través del altar que están viendo dentro de nosotros. Entonces el problema es que muchas veces nosotros, hermanos,
Mire qué tremenda experiencia de Elías. Elías solo empezó a invocar el nombre del Señor y llovió fuego. ¿Saben lo extraordinario? Elías dijo: no ponga fuego debajo de la leña, no ponga fuego, porque, hermano, naturalmente el fuego funciona, usted lo pone y funciona para arriba, ¿verdad? Y cuando el fuego está debajo de la olla, empieza a hacer el efecto de ebullición, ¿verdad? En el agua de la sopa o del café, empieza, hermanos, a producir, hermanos, ese cocimiento en los productos que usted puso para hacer esa comida, ¿verdad? Pero aquí el fuego no era de abajo hacia arriba, el fuego era de arriba hacia abajo, porque cuando nosotros, hermanos, tenemos arreglado nuestro altar, el fuego no viene de abajo, el fuego viene de arriba, el fuego viene de lo alto, el fuego viene de Jehová, el fuego desciende de la gloria de Dios hacia nuestra vida. Y me impacta, porque cuando el fuego cayó, dice aquí el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Es decir, que Dios aprobó aquella ofrenda. Y dice: la leña, las piedras y el polvo, y aún el agua que estaba en la zanja, lo lamió el fuego. ¿Y sabe qué representa aquí, hermanos? Todo esto, las piedras, hermanos, acuérdense cómo era nuestro corazón antes. ¿Cómo era nuestro corazón? Duro, ¿verdad? Insensible. Éramos de piedra, hermano. Nos hablaban del Señor y nos daban lo mismo, ¿verdad? No queríamos nada, al contrario, aturrábamos la cara cuando alguien nos hablaba del Señor, porque estábamos cauterizados, estábamos duros, no queríamos nada con el Señor, hermano. Estábamos totalmente apartados de la gloria de Dios. Pero mire qué lindo es el Señor, ¿verdad? Porque cuando el fuego del cielo cae, por duro que seamos, el Señor nos ablanda y de repente estamos, hermanos, llorando en la presencia de Dios y de algo inexplicable, hermanos. Estamos llorando por algo, hermanos, que muchas veces nosotros no comprendemos, pero lo que sí sabemos que es el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestra vida. Y dice aquí que consumió, hermanos, la leña, consumió hasta el polvo, el agua, todo, hermano. Todos estos elementos hablan de nuestra naturaleza. Todos estos elementos, hermanos, hablan de lo que nosotros somos. El agua, hermano, es lo vital, es la vida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pusieron ahí en el altar? El agua. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros venimos a poner al altar de Dios todos los elementos de nuestra vida, el Señor los va a consumir. El Señor, con su fuego de gloria, va, hermanos, a arrasar con todo. ¿Qué quiere decir esto? Le decía, el agua es vida. El agua representa, hermanos, la vida. Entonces quiere decir que si nosotros traemos nuestra vida delante del altar de Dios, que si nosotros venimos siendo el sacrificio vivo que Dios quiere en nosotros, el Señor lo va a consumir. Y cuando Dios consume todo lo que nosotros traemos a sacrificarlo en el altar de Dios, es cuando el fuego de su gloria desciende, y es cuando usted y yo, hermano, estamos en el avivamiento, es cuando usted y yo estamos encendidos. Pero el problema de Israel, amados hermanos, es que conociendo al Señor, habían descuidado el altar, lo habían dejado que se arruinara, porque ellos querían presencia de Dios, pero no querían renunciar a Baal. Ellos anhelaban que Dios hiciera un milagro, que lloviera, que volviera a llover, pero no querían renunciar a su Dios Baal. Hermano, querían fuego en el altar, pero no querían renunciar
al Dios al cual estaban atados. Hermano, querían bendición, pero no querían dar obediencia. Amados hermanos, aquel pueblo quería avivamiento, pero no quería arrepentimiento. Y todos esos elementos, amado hermano, cuando no están en nuestra vida, hacen que nuestro altar esté arruinado. Pero he aquí, en la misericordia del Señor, esta tarde Él nos llama para que usted y yo arreglemos nuestro altar, para que cada día nos preocupemos porque ese altar tenga siempre la presencia de Dios. Hermano, cuando nosotros estamos con el altar encendido, cuando nosotros estamos con el altar, hermano, en el cuidado del altar, es cuando Dios se va a glorificar. Termino con esto. Dice aquí el verso 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aquel pueblo quedó convencido que Baal no era Dios. Es que Baal no respondió. Aquel pueblo quedó convencido cuando la gloria de Dios descendió con fuego y consumió todo lo que se había puesto en aquel altar. Esto quiere decir, amado hermano, que siempre va a haber un testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Siempre va a haber, hermano, la evidencia del respaldo de Dios en nuestra vida, siempre y cuando nuestro altar no esté descuidado, sino que siempre y cuando nuestro altar esté siendo avivado todos los días. Y usted sabe cómo nos tenemos que avivar, ¿verdad? Orando, leyendo la palabra, congregándonos, alabando al Señor, adorándole, hermano, buscando de su gloria a través del servicio que nosotros podamos darle a Él. Cuando nosotros nos metemos en los negocios del Señor y estamos, hermano, involucrados en los negocios del Señor, Dios se va a encargar de todo lo personal de nuestra vida. Y se lo digo con toda seguridad, porque han habido momentos en los que hay que invertir tiempo en el Señor, y hasta aquí la fidelidad del Señor nos ha sostenido. El punto es que muchas veces nos cuesta creerle al Señor. Cuando yo veo todos estos elementos que habla de la leña, habla de las piedras, habla del polvo, habla del agua, hermano, son los elementos, hermanos, que nutren nuestra vida, pero que todo ello debemos de venir y rendírselo a los pies del Señor. Y cuando nosotros se los ponemos en ofrenda a Dios, el Señor se va a encargar de nuestra vida. El Señor se va a encargar de suplir toda necesidad que nosotros podamos tener. Hasta aquí, Dios a nadie le ha quedado mal. ¿A cuánto le debe el Señor? Levante la mano. ¿A cuánto le debe el Señor? Así le reclamamos que nos dé un cheque esta noche. Aleluya. No, ¿verdad? Nosotros le debemos al Señor porque nosotros no hemos querido arreglar el altar. Pero esta noche Dios nos está hablando para que el altar que el Señor ha puesto en nuestra vida sea restaurado. Y como Elías llegó al Monte Carmelo y reparó aquel altar, así esta tarde nosotros vengamos delante del Señor y le digamos: Señor, yo quiero que el altar que usted ha puesto en mí sea encendido por el fuego de su gloria. Ya no más fuegos extraños, ya no más dedicación a aquello que nos aparta del Señor. Termino con esto. El pueblo de Dios, hermanos, no es que no conocía al Señor, sino que querían, hermanos, seguir en dos caminos. Y es el problema de hoy en día en la iglesia del Señor. No podemos estar en dos caminos. Debemos únicamente de dedicarnos a cuidar el altar que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén y amén. Nos ponemos sobre nuestros pies esta tarde. Denle la gloria y la honra al Señor.
en esta hora. Y queremos orar para que sea el Señor ayudándonos cada día, poniendo de ese fuego precioso Espíritu Santo en nuestro ser. Necesitamos que día a día Él obre en nuestro ser. Hermano, no se conforme con lo de ayer, no se conforme con lo de la semana pasada, no se conforme, es más, al terminar este día, no se conforme con lo que recibió hoy, Sí, amén. mañana y pasado mañana.